Llegamos al final de una semana que nos ha mostrado cuán terribles son las consecuencias del pecado. Sí, de hecho vamos a hablar de eso hoy, pero también nos ha enseñado que Dios es grande en amor y misericordia. Todavía vamos a descubrir una revelación de eso en las lecciones posteriores, pero también nos invita a tener un papel de intercesores. Hay muchas cosas que aprendimos aquí, además de que aprendimos algo sobre liderazgo y bueno, que Dios nos ayude a ser líderes que se mantengan firmes. Vamos a pedir la dirección de Dios para nuestro estudio de este día. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que nos ha enseñado durante esta semana cómo podemos escudarnos contra los peligros que trae la idolatría, que trae el mal, y que como líderes en cualquier esfera de la vida que tú nos lo permitas, podamos más bien ayudar a las personas a conectarse contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para este día, Pastora Aniperla, aunque hacia el final de la semana hablamos sobre el papel del intercesor y vimos el carácter de Moisés como un gran líder de Dios, no podemos dejar de pensar en cómo comenzó este problema, que fue por un fallo de liderazgo, y en este caso de alguien a quien Dios había honrado mucho y de hecho todavía honraría mucho más, que es a Aarón. Pero ¿cómo es que Aarón llegó hasta este punto en el que tristemente cedió a la presión del grupo? Y aprovechando que nos ayuda a ver todo ese camino, ¿cómo podemos evitar caer de la misma manera? Sí, es interesante el estudio que hemos tenido esta semana y realmente a mí me gustaría tomar en este momento nuevamente la Biblia y examinar en el capítulo 32 de Éxodo tal vez algunas claves que nos dan la idea cómo fue que todo comenzó, qué disparó, qué había en el ambiente. Es bueno examinar para que nosotros podamos prevenir ante futuras situaciones que caigamos en el mismo error, por supuesto que cayó Aarón. Éxodo capítulo número 32. Y veamos, vamos a ver los primeros 2 versículos. Dicen así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Muy bien, miren, en primer lugar, lo que nosotros vemos aquí es que cuando Moisés se va a la presencia de Dios ante los ojos del pueblo. No es que la presencia de Dios se ha ido. La gran importancia de liderazgo, de un liderazgo visible. El pueblo había relacionado mucho lo que había pasado. Por supuesto, ellos no podían tratar con Dios como Moisés lo hacía, pero entonces vemos ahí que hay una figura fuerte, una figura predominante, y cuando desaparece, el pueblo queda a tientas, se quedan desorientados porque no han aprendido a poner su mirada en Dios. Sucede a veces en iglesias, en hogares, en sociedades donde hay un líder que ha estado por algún tiempo llevando a cabo las tareas, y sucede en una familia, por ejemplo, un padre, una madre piadoso, sale del escenario ¿Qué pasa? y muchas veces, entonces algunos hijos, bueno, ya no está mi papá, mi mamá, ya no tengo como esa presencia de Dios tan fuerte en mi vida, sigo otros caminos. Lo hemos visto una y otra vez. Entonces eso es el ambiente que va abonando. Pero luego lo que vemos aquí, que a pesar de todo lo que Moisés había hecho por ellos, en su mente ellos están degradando a Moisés. A mí me gustó como dice su versión, porque refleja más lo que dice en sí el texto, el texto en el idioma original, porque dice, porque a Moisés, dice en mi Biblia, pero ahí se nota claro que dice, porque a este Moisés. Es bien interesante, ellos están dando a entender como que yo esté hablando con una persona, aquel tipo, sí, aquel que han degradado
a Moisés a su propia vista. No están respetando el liderazgo. Este es el contexto que nosotros tenemos acá, Otra cosa es que ellos están atribuyéndole a él, porque dicen, nos sacó de la tierra de Egipto, como que si Moisés había sido el responsable de haber hecho esto, contrario a lo que decían cuando Dios dio las 10 promesas, o lo que conocemos como el Decálogo, que Dios claramente les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Wow, qué tremendo esto, pastor, porque entonces sí vemos que el pueblo mismo está comenzando a llevar pasos que los están alejando de Dios. Y entonces, ¿cómo entra la figura de Aarón en este escenario como líder que tristemente, pues lo que vemos en la narración, falla en su cometido? Sí, realmente, ¿sabe que esto nos lleva a un punto incluso de pensar que tal vez hasta hubo amenazas de muerte hacia Aarón, porque la presión fue realmente muy fuerte? ¿Qué debió haber hecho Aarón en ese momento? Lo que Moisés, no sé qué pasó aquí, porque Aarón había visto a Moisés cuando el pueblo venía una y otra vez, y ¿qué hacía Moisés? Allá iba y hablaba con Dios, mira Señor, este pueblo, mira qué pasó. Aquí en ningún momento nosotros vemos, y Aarón fue a orar, a consultar a Dios. Creo que ahí estuvo el gran fallo de Aarón. Aarón trata de resolver el problema en su propia mano, no busca el consejo de Dios. Y hermanos, amigos, el liderazgo se trata de buscar la presencia de Dios, de buscar la guía de Dios. A veces nos vamos a encontrar en situaciones que humanamente no hay salida, pero podemos estar seguros de que Dios tiene una solución. Aquí no vemos que Aarón fue a orar, aquí probablemente él hasta teme por su vida, y Aarón tristemente aquí no se mantiene firme de parte de Dios. Si hubiera parado, hubiera dicho al pueblo, bueno, hemos recibido los mandamientos, ustedes saben lo que Dios ha dicho, ustedes saben que Él nos sacó de Egipto, lo que hizo, hubiera hecho algo aún a costa, bueno, yo me voy a parar aquí, y si ustedes toman mi vida, pues no importa, pero no vamos a hacer algo que Dios no nos haya autorizado para hacer. Tristemente, ese no fue el camino que Aarón tomó, sino que fue el camino de la complacencia, de una dualidad, querer servir a Dios y ver cómo reconciliaba tanto el servicio a Dios como también los reclamos que el pueblo le estaba haciendo. Aarón en su mente, en su lógica, mire, y a veces uno piensa que la lógica le va a ayudar a resolver un problema. Lo vimos esta semana, en su lógica, Aarón piensa y Aarón dice, bueno, le voy a pedir algo costoso, bien difícil, para que tal vez ya digan, no, Aarón, si solo era una broma. Y Aarón le dice, denme todo lo de oro. Pero el pueblo estaba tan en ese momento excitado que están dispuestos. Aarón, ¿ahora qué hace? Ahora tiene que seguir el juego. Y media vez damos un paso en falso. Sí. Dice una declaración que nunca olvido, cómo caen los hombres en el error, comenzando con falsas premisas y luego intentando que todo pruebe que es verdad. Eso lo lleva una y otra cosa hasta que Moisés lo confronta. Aarón todavía sigue con el mismo juego cuando hace ver, bueno, es que yo puse y les pedí que me dieran todas las cosas de oro, los zarcillos que andaban, etcétera, y los metí ahí al horno, y cuando salió era un becerro. Un milagro. Era un milagro, algo asombroso. O sea, siguió ahí realmente con el juego. Creo que eso fue lo que faltó con Aarón, buscar la guía de Dios, someterse a Dios, pedir su orientación y pararse firmemente de parte de la verdad y de la justicia. Y bueno, ahí tenemos lecciones nosotros para que podamos aplicarlas a nuestra vida. Y siempre hago énfasis en esto, aplicarla a nuestra vida, porque siempre podemos ver a otros que no lo hacen, pero siempre hay que pensar, ¿y yo lo estaré haciendo en mi vida? Que creo que es la pregunta más pertinente. Pero luego, pastor,
nos encontramos ya con el tema de que los israelitas están desenfrenados, Moisés los encuentra así. Ya ha intercedido antes, luego va a volver a interceder, pero en ese espacio, eso no lo tocamos en la semana previamente, yo quisiera tocarlo, Moisés hace una proclama, y quizá me gustaría leerlo porque son de estos pasajes, pastor, que tal vez nos puedan resultar como extraños. Vamos a leer desde el verso, qué sé yo, vamos a leer desde el verso 25 y dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Me detengo aquí, pastor, porque es el mismo Moisés que acaba de interceder y que volverá a interceder después. ¿Cómo podemos comprender esta parte de esta historia en la que Moisés incluso pide a otros, bueno, tienen que hacer pagar a los demás del pueblo, y eso es una mortandad ahí de 3,000 personas? Nuevamente, este es uno de los aspectos que creo que a veces no entendemos y no vemos todo el contexto, y algunos dicen, bueno, ¿y cómo un Dios puede mandar o como Moisés, que habla en nombre de Dios, puede ir y matar a las personas a diestra y a siniestra? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tenemos aquí? Recordemos, y yo creo que podemos poner unos fundamentos así básicos, de ahí se puede construir. Recordemos que la apostasía había sido muy grande, era una gran cantidad del pueblo, pero solo están muriendo 3,000 personas. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque de seguro los demás, cuando vieron ya que esto era totalmente desaprobado por Dios, algunos estuvieron dispuestos a rectificar, a arrepentirse. Pero estos 3,000 que están muriendo, de seguro eran aquellas personas que no se arrepintieron, que no dieron marcha atrás. Y esto está a tono con lo que dicen las promesas que leímos, o conocido como los 10 mandamientos. A mí me gustaría que vayamos al texto de Éxodo capítulo 20, porque lo vamos a ver muy claramente, que Dios perdona, pero, y es lo que yo mencionaba el día de ayer, vamos a ver, Dios perdona, pero hay una condición que tenemos que cumplir. Veamos los versículos 5 y 6. Dice así, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Aquí cuando vamos, según los estudiosos, cuando vamos a estudiar esto, cuando digo los estudiosos me refiero a los eruditos que pues estudian el texto en el idioma original, en este caso es el idioma hebreo. Ellos dicen que esta frase, donde nosotros tenemos aquí, de los que me aborrecen, luego tenemos en el versículo 6, eso en el 5, luego en el 6, los que me aman y guardan mis mandamientos, está hablando de un acto continuado. Noten, Dios toma juicio contra aquellos que permanecen en el error. Miren que Dios no quiere destruir al pecador, pero Dios acepta a aquellos que quieren permanecer en su amor. Entonces, la gran diferencia en esta situación que tenemos aquí, que hubo en todo lo relacionado con esta adoración al becerro de oro, era que tristemente este grupo de personas que fue eliminado del pueblo de Dios, simplemente eran aquellas personas que no se arrepintieron, y con esto Dios estaba dando un mensaje que Él, ya que Él es el dueño de este mundo, el dueño del universo, Él va a tener que eliminar al pecado y los pecadores, porque si Él no lo hiciera, realmente el mundo y el universo serían en un caos, estarían en un caos eterno. Y quizá para terminar me gustaría, en esto de la reflexión que estamos haciendo sobre el amor y la justicia acá,
un tema que, como se dijo esta semana, ya se ha estudiado, me gustaría leer esta cita que aparece en Patriarcas y Profetas, que dice así: el amor, no menos que la justicia, exigía que el pecado fuera castigado, este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. Al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune. La influencia que, por medio de su vida y su ejemplo, él ejerció sobre sus descendientes, condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Así también habría sucedido en la apostasía del Sinaí. Si la transgresión no se hubiera castigado con presteza, se habrían visto nuevamente los mismos resultados. Entonces, pastor, para una mente como la nuestra que tiende a, la nuestra, la moderna, irse a los extremos, ¿cómo conciliamos esta línea inicial? El amor no menos que la justicia. Exigen que se castigue el pecado, continuando con la idea que usted ya destacaba sobre el hecho de qué sería el universo si no se hiciera justicia. Sí, totalmente. Creo que Dios, quien es el responsable de toda la vida en el universo y por supuesto en nuestro planeta Tierra, Dios cuya ley, cuyo carácter tiene como fundamento el amor, Él sabe muy bien lo que sucede cuando esos principios no se siguen. Era lo que se decía allá en Génesis, cuando Dios puso un árbol que decía que era del conocimiento del bien y del mal. Aún antes que nuestros padres pecaran, Dios sabía ya los resultados y quería evitar que el mundo participara de esos resultados del mal. Así que lo que nosotros tenemos aquí, hermano Gerson, realmente es que el gobierno de Dios, para ser sostenido sobre los principios del amor, también debe participar de la justicia, porque la justicia es por amor. Qué bueno es que Dios es el que va a aplicar finalmente Amén. La justicia definitiva sobre esta tierra, porque nosotros como humanos nos podemos confundir. Sí. ¿Cuántas veces hemos leído historias de personas que estuvieron, por ejemplo, en una prisión pagando una condena que no era para ellos, que hubo un error y que se descubrió décadas más tarde? Con Dios no va a suceder eso. Podemos estar seguros que Dios será fiel y justo al aplicar, por supuesto, la recompensa a cada persona, pero lo que tenemos que pensar ahora es el gran amor de Dios y cómo Él quiere salvarnos. Y lo que tenemos que decirle al Señor es: Señor, examina mi corazón. Mira, si yo tengo un corazón obstinado que no quiere arrepentirse, que no quiere regresar a ti, porque Dios está dispuesto a perdonar todo. Pero ya cuando una persona cierra su corazón, lo vimos con el faraón, y ya cuando una persona no escucha más la voz de Dios, tristemente, Dios tiene que actuar para erradicar aquello que haría un mal permanente o definitivo, y Dios lo prueba. Bueno, ¿y por qué Dios no deja que cada quien haga lo suyo? Pues eso es lo que está pasando ahora Sí. en nuestro mundo, lo vemos y vemos que no es nada agradable. Entonces Dios tiene que poner un fin, y qué bueno saber que Dios un día hará verdadera justicia y pondrá fin al dolor, al sufrimiento, al pecado en este mundo, pero que va a perdonar, como vimos esta semana. Él es capaz de perdonar y restaurar a aquellos que confían en Él. Amén. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que el Señor pueda enternecer nuestro corazón a fin de rendirnos a Él y podamos vivir en el pacto que Él ha ratificado con su propia sangre. Amén, Padre. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos has dado esta lección esta semana, una lección maravillosa, donde podemos aprender que toda nuestra verdadera satisfacción, la saciedad de nuestra alma, debe estar fundada en Ti. Oramos, Señor, para que nos ayudes a quitar todo ídolo, toda cosa que se interpone entre Tú y nosotros, aunque sea buena cosa, pero que le hemos dado prioridad en nuestra vida y que es la fuente de nuestra confianza. También en este momento oramos, Señor, para que nos perdones nuestros pecados. Reconocemos que muchas veces
hemos ido tras otras cosas que no nos corresponden. Pero ahora, Señor, pedimos que por la sangre de Jesucristo, por su intercesión, recibamos el perdón de los pecados. Y ayúdanos, Señor, para permanecer en tu amor. Si tú ves, Padre, que nuestros corazones se están endureciendo, están obstinados, le damos permiso en este momento para que tú puedas traernos de nuevo. Use los medios que son necesarios para darnos tu salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu brazo poderoso liberó a Israel. Tu brazo poderoso me librará también. El desierto de la vida contigo cruzaré y a la tierra prometida por tu gracia entraré. Victoria, victoria, victoria. En Cristo tenemos victoria. En Cristo soy más que vencedor y todos verán su gloria. Victoria, victoria, victoria. En Cristo tenemos victoria. En Cristo soy más que vencedor y todos verán su gloria. Tú guiaste a tu pueblo con amor y con bondad. Tú también a mí me guías en mi duro caminar. Y así como ganaste las batallas de Israel en todos mis problemas, tú ganarás también. Victoria, victoria, victoria. En Cristo tenemos victoria. En Cristo soy más que vencedor y todos verán su gloria. Vamos adelante, vamos sin temor, porque al frente va